Amigos del Perú y del mundo, muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes, con mucho gusto de poder llegar hasta el lugar donde nos puedan sintonizar. Como un miércoles más, estaremos conversando con un entrevistado de lujo que ya les voy a presentar sobre el tema la reología del asfalto. Recuerden ustedes que este es su programa, las obras viales y el arbitraje, y no olviden de sintonizarnos permanentemente. Tenemos ya muchas entrevistas de especialización, que creo para todos los ingenieros, estudiantes y gente pues que tiene que ver con el tema de los pavimentos, van a encontrar cosas muy interesantes, por lo que los invito permanentemente a vernos en nuestro programa a través de www.rtvciplima.com. Como les comentaba, nuestro tema de hoy día, la reología del asfalto. Imagínense ustedes qué interesante y qué gran palabra dentro de lo que es el conocimiento de los asfaltos, que es la reología, en función de la cual hay un comportamiento del asfalto, un comportamiento bueno, un comportamiento malo. Por eso, hoy día he invitado al ingeniero Ricardo Enrique Viso Fernández. Él tiene ya más de 30 años trabajando en el tema de los asfaltos, y qué mejor pues poder conversar con él para que nos pueda ilustrar, ¿no? Y de esa manera, al final de este programa, tener un conocimiento más profundo de lo que vienen a ser los asfaltos y su comportamiento dentro de las obras de los pavimentos asfálticos. Les comento con muchísimo gusto que mi invitado, el ingeniero Ricardo Viso Fernández, tiene una experiencia laboral muy larga, como les comentaba, más de 30 años en Petroperú, ¿no? Netamente trabajando en las refinerías de Petroperú, como es Conchán, como es la refinería de Iquitos, y bueno, a nivel nacional y por qué no decirlo también con experiencias en el extranjero. Él tiene una formación académica muy importante, ¿no? A través, una de ellas, a través de la empresa transnacional Bonham Moore, fíjense ustedes, y tiene un diplomado en economía de la refinación. Yo me atrevería a decir que mi invitado, el ingeniero Viso, es el ingeniero que más sabe de asfaltos en el Perú, porque lo conozco hace muchos años y tenemos permanentes conversaciones sobre esta especialidad. En la Universidad Pontificia Católica del Perú, ¿no? En Centrum, ha hecho un diplomado como coach en Petroperú en el área de coach ontológico. Ha escrito también un libro, Los asfaltos, características y aplicaciones típicas, con el auspicio de Petroperú. Tiene experiencia también como docente, como profesor en el Instituto de Petróleo y Gas y PEGA de la Universidad Nacional de Ingeniería, con el curso Introducción a la Industria Petrolera y el curso Procesos y Tratamiento de Gas Natural. Igualmente, es expositor a nivel nacional e internacional en diferentes eventos, seminarios, congresos, ¿no? Como son el famoso Congreso SILDA, que se hace cada 2 años en algún país ibero-latinoamericano, y él presenta permanentemente trabajos, digamos, de su autoría, y lógicamente lo sustenta dentro, digamos, de estos eventos. Bueno, mis amigos, el tema es importantísimo, es un poco largo, vamos a tratar de sintetizarlo al máximo. Así que con mucho gusto, como ya les comentaba, presento a mi invitado de hoy día, mi invitado de lujo, el ingeniero Ricardo Viso, un amigo también de muchos años, y en primera instancia, Ricardo, yo te dejo las cámaras para que puedas saludar a todos nuestros amigos, a todos nuestros colegas. Te comento con mucho entusiasmo que nos están viendo ya con una buena cantidad de amigos, de profesionales interesados en este programa. Muy bien, buenas noches. Gracias, Néstor, por la invitación. Para mí es una gran oportunidad seguir difundiendo todo lo que es tecnología de asfaltos. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestro país tiene un avance muy lento en lo que es tecnología de asfaltos. Hace unos pocos años recién está tratando de introducirse lo que es la modificación con polímeros, y está todo sustentado en el uso del asfalto convencional. En el Perú se gradúa por penetración. Así es. Y de una forma u otra no se ve un avance en ese sentido, ¿no? Bien, de eso vamos a conversar, Ricardo, un poco a profundidad. Permíteme un minutito, porque como siempre acá andamos con un poco de problemas de tiempo,
y luego entramos ya a profundidad en nuestro tema. Permiso, mis amigos, regresamos en un par de minutos. Bien, mis amigos, como les comenté, acá con mi invitado de lujo, el ingeniero Ricardo Viso. Ricardo, un poco para iniciar esta conversación referida a los asfaltos, yo te pediría que en primer lugar nos pudieras explicar un poco cómo es esto de la producción de los asfaltos. ¿De dónde salen los asfaltos que nosotros utilizamos para nuestros pavimentos asfálticos? Inicialmente lo que son los asfaltos convencionales, y que todavía entremos de repente a la tema de modificación, que la veremos más adelante, así como también, tú sabes, si nosotros quisiéramos darle un FODA, como yo les digo a mis alumnos en la universidad, a los asfaltos, diríamos, el asfalto pues tiene oportunidades, tiene debilidades, ¿no es cierto?, y tiene muchas fortalezas, ¿no? Entonces, también dentro de esta definición, digamos, y de todo el proceso de producción, nos comentas qué fortalezas y qué debilidades también tiene el asfalto, como para entrar un poco en lo que es el tema que vamos a ver hoy día. Me parece muy bien. Para poder entender ya el aspecto de reología, que es el objeto de fondo de esta exposición, primero tenemos que entender cómo se produce y tenemos que entender cómo se categorizan los asfaltos convencionales, claro, para después hacer un efecto. ¿Qué hacemos con esos convencionales? Efectivamente. Entonces, básicamente el asfalto se produce a través del petróleo. Así es. Ahora, para tener un buen ligante asfáltico en la refinería se tiene que procesar un crudo asfaltero, vale decir que tenga propiedades químicas en sus componentes presentes para que estos puedan conferirle al ligante asfáltico las propiedades aglutinantes y de calidad. Esto implicaría entonces que si nosotros queremos tener un buen ligante asfáltico, tenemos que tener un buen crudo, un buen petróleo. Crudo. Digamos que el hijo se parezca al papá. Correctamente. Lamentablemente los crudos que produce el Perú no son asfalteros y tenemos que estar mirando las empresas productoras, que acá en el Perú hay dos empresas, Repsol y Petroperú, tienen que estar mirando afuera e importar un crudo que tenga características asfalteras. Pero ¿a dónde va todo esto? Va a la composición química. Claro, claro. Entonces, aquí tengo yo una lámina donde se habla ya de un análisis SARA del cemento asfáltico, ¿no? Ese análisis SARA es el análisis químico en la cual nos va a permitir ver qué componentes químicos están presentes en el asfalto en proporciones adecuadas y ad hoc para que le confieran, digamos, calidad de comportamiento al asfalto. Nos estamos refiriendo a los saturados, nafteno-aromáticos, polar-aromáticos y asfaltenos, que también se conoce como fase maltena y fase asfaltena. El comportamiento del asfalto y sus propiedades reológicas va a depender muchísimo de la presencia química. De esta composición química. ¿No? Entonces, como primera debilidad, como país, diríamos de que no tenemos crudo asfaltero y tenemos que estar pendientes de la vitrina internacional. Ah, mira. Como fortaleza tenemos el gran know-how que tiene el Perú, mucha experiencia en producir el asfalto convencional, y las empresas productoras, tanto Petroperú como Repsol, de una manera u otra ya han optimizado la materia prima para poder tener un ligante asfáltico o un cemento asfáltico más aceptable, que cumple la normatividad, por lo menos, y de esa forma tratar de dar un producto de mejor calidad, digamos, al mercado, ¿no? O sea, con el tipo de crudo que nosotros tenemos en el Perú, difícilmente podríamos encontrar asfaltos, ligantes asfálticos que cumplan, digamos, una reología, una composición química que dé una reología importante, digamos, ¿no? La norma piden algunos parámetros muy importantes. Por ejemplo, penetración no hay problema, porque está relacionado con la viscosidad, de una manera u otra, de cualquier crudo puede sacar una penetración. Punto de ablandamiento también tiene un techo. Pero lo que es ductilidad, por ejemplo, ya no. El crudo, por ejemplo, Loreto, el crudo peruano, tiene una limitación en cuanto a ductilidad. Y hay otros crudos en el extranjero, como el crudo Napo, Oriente, etcétera, que sí tienen esa propiedad. Entonces, de una manera u otra, se tiene que amalgamar una dieta de crudos en las refinerías para ¿Y de dónde importamos más que todo crudos? ¿De qué países? Bueno, en realidad de cualquier país que pudiera proporcionar. Ha habido oportunidades que el Perú ha importado de Ecuador, de Colombia, de Venezuela,
Y bueno, todo aquel que tenga en vitrina un crudo asfaltero que a Perú le falte, ¿no? Claro, lógicamente que acá no lo tengamos, ¿no? Pues no habría razón o sea, que no tenemos ese tipo de crudo, pues no habría razón de importarlo. Correcto. Ahora, esto va de la mano con lo siguiente. Vale recordar que el efecto comparativo de consumo de asfaltos este año, 2010-2011, con respecto al año 90, es de 10 a 13 veces más. Caramba. ¿Por qué? Por la gran política, digamos, de desarrollo vial que ha tenido el Estado peruano en los últimos años, ¿no? Entonces esto ya es una exigencia de buscar cada vez productos orientados al diseño de pavimentos duraderos, que a las finales duren más, valga la redundancia, minimicen costos de mantenimiento y hoy en día darle también el toque de sustentabilidad, como el uso de algunos modificantes, como el caucho, por ejemplo, proveniente de las llantas de los vehículos, sí, para poder tener un asfalto modificado, pero con connotación ambiental. Que ahora vamos a hablar un poco de repente. Correcto. Eso es en cuanto a lo que es la producción. Esta producción nos lleva actualmente a la normatividad que tiene el país ahorita de cumplir la norma ASTO M20, que categoriza el asfalto convencional con 6-7 parámetros importantes como es la penetración, volatilidad, ductilidad, 4 subparámetros que nos permiten evaluar la susceptibilidad térmica del cemento asfáltico, que es la pérdida de calentamiento, penetración retenida, ductilidad, índice de susceptibilidad. La viscosidad. Hay un ensayo que se llama el ensayo de la mancha, que ya está en el Perú, no se utiliza, porque no tiene connotación de calidad. Es un poco obsoleto también, ya tiene mucho tiempo. Es obsoleto, ¿no? Porque es una prueba más selectiva que de calidad. Sí, sí. Pero sin embargo otros países como Bolivia, Chile sí lo contemplan. Y el punto de ablandamiento, que es una característica muy importante del ligante asfáltico, el punto de ablandamiento, porque cuanto más alto sea el punto de ablandamiento, es mejor la consistencia. O sea, resiste más, digamos, pues la mayor temperatura, ¿no? Claro. Temperatura. Eso es en cuanto a la producción. Ricardo, un poco lo que te preguntaba al inicio, si nosotros hiciéramos un cuadro, por ejemplo, de fortalezas y debilidades de los asfaltos, ¿qué nos puedes comentar? ¿Por qué los asfaltos son buenos, por ejemplo, para los pavimentos y por qué tienen debilidades también, ¿no? Porque si los asfaltos no tendrían debilidades, no se nos malograrían muy rápido nuestros pavimentos. Es correcto. Si hablamos de debilidad, podremos subrayar el punto de ablandamiento y la recuperación elástica. Es importante la recuperación elástica. Entonces, esos parámetros en el asfalto convencional producido directamente del petróleo crudo es una debilidad, es una limitante que se tiene. La oportunidad que se tiene es potenciar estos parámetros. ¿Cómo mejorar, digamos, eso, ¿no? de la modificación, ¿no? Que van a incrementar el punto de ablandamiento, le van a dar mayor recuperación elástica al asfalto. Lógico. Dime, ¿y un asfalto convencional, cuánto es, digamos, el promedio de recuperación elástica que tiene? Bajísimo. Es bajísimo. ¿Cuánto llegan como máximo, digamos? No llega ni a... 5%. Sí, 10%. Podría llegar a 10%. No tiene recuperación. No tiene recuperación elástica, ¿no? 12%. Lo que se logra pues con los polímeros, que ya veríamos más tarde, o el caucho, digamos. Llega a 60, 70%. 70%, 80% inclusive, sí, que sí, muy, muy importante, ¿no? Y la ductilidad también es importante porque, como le decía, hay algunos asfaltos, como el asfalto peruano Loreto, no cumple ductilidad 100 mínimo. Así es. Se rompe antes. Sí, entonces, sí. Esa es otra característica, otra debilidad del asfalto nuestro, ¿no? Entonces, de repente, una especie como de resumen, ¿no? Para nuestros amigos que nos están siguiendo. Nosotros los ingenieros deberíamos tener mucho cuidado, digamos, en saber utilizar los asfaltos en primer lugar, ¿no? Sabiendo, por ejemplo, qué tipo de ligante es bueno para tal o cual geografía del país o los climas que existan, ¿no es cierto? Porque este tema, digamos, que tú comentabas de la riología en función de los asfaltenos, maltenos, esa composición, va a incidir mucho en el comportamiento del asfalto. Entonces, tú un poco, ¿qué recomendarías? Todavía hablando de asfaltos convencionales, ¿no? O cuando los ingenieros hacen los proyectos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les recomendarías dentro de lo que es tu experiencia en el tema, digamos, de esto del manejo de los asfaltos? Sí, primeramente exigir que cumpla la norma.
El proveedor tiene que garantizarle al usuario que cumple la norma. Por ahí se empieza. Segundo, nunca hacer mezclas en la obra, porque a veces la necesidad misma hace de que se pueda estar mezclando un producto u otro. Claro. Tercer punto es supervisión, mucha supervisión, tanto en la aplicación como en el diseño de la mezcla. Más en la aplicación, porque si los productores hacen un esfuerzo para diseñar el ligante asfáltico con buena materia prima, que cumpla la especificación, los ingenieros de diseño hacen un buen diseño de mezcla, etcétera, y se falla en la aplicación, lamentablemente se rompe la trilogía. De nada sirvió hacer un buen diseño si se aplica mal, ¿no? Entonces, esa es una de las debilidades que se nota, por ejemplo, en la supervisión, cuando se hacen los trabajos en campo, sobre todo los pavimentos urbanos. Entonces, hay que capacitar bastante a los ingenieros que trabajan en los gobiernos locales, gobiernos regionales, porque de una manera u otra los productores, las grandes empresas productoras privadas o el Ministerio de Transporte conocen el tema, pero tenemos que ir más allá, al gobierno local, que es el que hace el trabajo pequeño. Ricardo, y dentro de esta composición que tú nos hablabas, los asfaltenos, los maltenos, los maltenos pues sabemos que son un poco los más volátiles, los más livianos, dentro de eso la composición de los mismos maltenos, no sé, pues aceites, parafinas, ¿no? Una de las debilidades, por ejemplo, que tenemos es el famoso envejecimiento a corto tiempo del asfalto. ¿Nos podrías comentar un poco cómo es que en las plantas asfálticas, digamos, debido a esa volatilización, el asfalto se envejece muy rápido y eso incide mucho en las obras? Sí, la pregunta inicial que tú tocaste es muy importante, que creo que podría justificar toda una exposición, que es la producción y el uso de los cementos asfálticos de altura, porque el país nuestro tiene una connotación muy especial en comparación a otros países, sí, pues, donde las carreteras son de altura. Entonces, ese cemento asfáltico convencional está supeditado al envejecimiento, que es el efecto de los rayos ultravioleta, por ejemplo, en altura, que son más fuertes que a nivel del mar, los envejecen. La carga de tráfico también, que el envejecimiento no es otra cosa que el incremento de los asfaltenos. O sea, la fase maltena comienza a reaccionar químicamente y se convierte en asfaltenos. Entonces se pone duro. Y se pone más quebradizo. Frágil, quebradizo, y ahí se rompe con las cargas, sí, ¿no? Justamente ahí viene la modificación, ¿no? Con un para que ayude eso, digamos. Un caucho, un hule, en que va a tratar de contrarrestar esto y darle un poco más de... Claro, ahí cuando hablamos de un envejecimiento a largo plazo, durante el tiempo, digamos, de duración de la obra, ¿no? Pero y el envejecimiento inicial, digamos, a corto plazo, que es en la fabricación, ¿no? Tú como ingeniero químico, ¿qué se produce ahí? ¿Cómo es que cuando nosotros colocamos el asfalto a 160 grados, esos maltenos o los componentes empiezan a irse, se volatilizan? El otro asunto que vale la pena comentar relacionado con eso es, por ejemplo, la experiencia que yo conozco de cerca es el tramo 4 de Interoceánica Sur, en que ha ido de Puente Inambari hasta Zángaro y ha tenido que pasar por varios tramos geográficos. Entonces han estado consumiendo asfalto de penetración 85-100, después han pasado a 60-70, posiblemente quisieron un 40-50 porque pasaron por costas y reservas. Más calor. Entonces, la gradación en base a penetración no ayuda en un país como el nuestro. Claro. Ahí es donde entra el aspecto reológico para poder categorizarlo con otra visión y diseñar ya no con penetración, ductilidad, sino con patrones de comportamiento y performance de temperatura, que ese es un poco... Claro, que ese es un poco el problema, ¿no? Para terminar un poquito este temita de lo que es el asfalto convencional, que preocupa pues el tema del envejecimiento, como decía, a corto plazo, que es durante el proceso de la fabricación de la mezcla y donde se volatilizan los maltenos, creo más que todo, ¿no? Y entonces, pues, yo te he escuchado también unas oportunidades hablar de las famosas mezclas tibias, ¿no? Que sin ser nuestro tema, eso ayudaría en todo caso un poco a evitar, digamos, esta volatización inicial del asfalto. ¿Qué concepto tienes tú? Las mezclas tibias básicamente minimizan las temperaturas de mezcla y compactación. Así es. Y por consiguiente va a haber un ahorro de energía. Y al haber menos calor y menos interacción calórica con el ligante asfáltico que está con el agregado, obviamente
va a ser un vector menos para que se envejezca. Para que se envejezca muy rápido, digamos. En adición a las otras bondades que tiene la misma mezcla tibia de ambientales, ecológicas, etcétera. Sí, menos energía y eso puede, y más que todo menos daño a la salud, ¿no? Porque correcto. El tema pues los humos, al calentarse menos va a haber menos emisión de humos. Así es, y también efecto de gas invernadero. Gente que trabaja en el campo, los ingenieros, obreros, entonces aspiran a veces, ¿no? Bien, Ricardo, yo creo que con esto hemos hecho, digamos, un ingreso interesante a lo que es el tema de los asfaltos, ¿no? Básicamente lo que son los asfaltos convencionales. Si entramos un poquito ya más a fondo a lo que es la reología en sí del asfalto, ¿no? Que es un poco, hablábamos ahora, esa reología dependerá de la composición química del asfalto, hasta qué punto un asfalto es químicamente, digamos, de buena calidad para que permita una buena durabilidad también. Entonces, entrando un poco al tema de esto, tú nos podrías un poco hacer las caracterizaciones de lo que viene a ser, digamos, el asfalto, los ensayos, digamos, que se hacen en ese sentido, o de repente los equipos de laboratorio que se están utilizando. No sé si ya podríamos entrar un poco a ese tema. Sí, claro que sí. Pues como una cuestión previa, un poco recordar que los elementos que influencian en el deterioro o en la condición del pavimento. Sí. Entonces está el clima, el tráfico y las propiedades del material. Así es. Y esas propiedades del material, básicamente, ¿qué lo conforman? Lo conforma el bitumen, el ligante asfáltico y los agregados. Lógico. Pero ¿qué se espera de estos agregados y de estos materiales? Se espera que tengan una buena performance. Durante la vida, digamos, del pavimento. Se espera que tenga un buen uso, un buen tratamiento y se logre finalmente, con lo que sueña todo ingeniero de pavimentos, tener un pavimento duradero. Lógico. Que dure el más tiempo posible. Es el tema. Y que minimice costos. Es el tema. Entonces, el diseño de ligante por un lado, el diseño de mezcla por otro lado y las técnicas de aplicación por otro lado van a hacer de que se tenga un asfalto o un pavimento duradero. Pero en lo que se refiere al diseño del ligante, el pavimento en sí tiene enemigos archiconocidos, como es la deformación permanente, el routing, el raveling, los spills, que son las fugas de los carros, y también el cracking por baja temperatura, ¿no? Pero para poder afrontar a estos enemigos, no podemos nosotros afrontarlo con los parámetros clásicos de penetración, ductilidad, porque los ensayos, digamos, convencionales. De repente una carretera empieza en el nivel del mar y termina a 3.000 metros y va a tener un ascenso permanente y va a ir variando los climas, las temperaturas. Y tiene que ir variando. Entonces el ingeniero dice, ¿dónde hago el corte? En 800 metros, en 1200, pongo 85, pongo 120. Es un problema. Y esa es una de las debilidades. Entonces, para poder ya afrontar mejor a estos enemigos del deterioro de los pavimentos, que básicamente lo ocasionan esfuerzos y flujos, necesariamente se tiene que pedir auxilio a la ingeniería de la reología, que es el estudio prácticamente, y que es la ciencia que estudia el fluir de los líquidos y la deformación de los sólidos. Y todo esto relacionado con esfuerzos, como deformaciones, velocidades, tiempos, temperatura, presión. O sea, estamos entrando ya a otro escenario, con otra visión. Por ello es importante esto porque necesariamente esto involucra innovación y cambios. Así es. Tenemos que hacer un coaching en todas las mentes asfalteras del país, tanto gobiernos estatales, centrales, regionales, los usuarios, los productores, y de esa forma lograr una transformación en ese sentido, ¿no? Y la reología nos va a ayudar muchísimo, pero para esto significa romper esquemas, romper paradigmas. Definitivamente. Tenemos que salir del paradigma convencional de la penetración, etcétera, y saltar al paradigma más inmediato, que es el superpaint. Definitivamente. Sí, la mejor manera de caracterizar, digamos. Exactamente. En adición, que no tiene nada, no contraviene nada el uso de modificantes. Así es. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la caracterización del ligante, ya sea convencional
o con modificantes. O sea, ¿dónde se va a comportar mejor? Exactamente. Queremos saber, ¿no? Recuerda esa caracterización. Como tú comentas, pues, penetración, viscosidad, ya no nos puede caracterizar de repente efectivamente cuál va a ser el comportamiento del asfalto a determinadas temperaturas, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí viene el famoso superpay, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque el asfalto, el comportamiento del asfalto oscila entre... El comportamiento reológico del ligante asfáltico, como vemos en esta lámina, oscila entre un elástico sólido de Hooke y un fluido viscoso de Newton. Entonces un tiene una intermedio, viscosidad, digamos ahí, ¿no? Exactamente. Entonces es un material viscoelástico porque simultáneamente displaya ambas características. En función de carga, tiempo y altas temperaturas actúa como un fluido viscoso, como un Newton, y a bajas temperaturas como un sólido elástico. Y eso se puede ver, digamos, con un ejemplo sencillo que nosotros siempre hemos visto, por ejemplo, varias veces cuando se cae un asfalto y se derrama. Entonces, si está a 60 grados, va a tener más rápido, digamos, un determinado área, digamos. Pero si esto fuera a 25 grados, por ejemplo, también va a llegar a esa área, pero va a necesitar más tiempo. Más tiempo, claro. Eso implica que el asfalto, con la presencia de temperatura, cambia su comportamiento, ¿no? Como tú dices, a 25 grados se va a regar pues en una hora, ¿no? Pero si lo subimos a 60 grados, el asfalto pierde viscosidad, o sea, se pone menos viscoso y entonces va a fluir más rápido, lógicamente, ¿no? Y justamente eso es lo que estudia la reología del asfalto, ¿no? Así es. O sea, ya está entrando la velocidad, ya está entrando el tiempo y la temperatura. Y la temperatura, que es la que genera ese problema, ¿no? Esto implica, Ricardo, que si el asfalto no tuviera pues ese comportamiento viscoelástico y no tuviera digamos, afectación de parte de la temperatura, ¿no? Posiblemente no habría necesidad de estudiar tanto los asfaltos, ¿no? Exactamente. Porque no tendrían cambios radicales, digamos. Claro. Yéndonos a un extremo, un asfalto malo sería aquel que es muy quebradizo, muy rígido, que podría tener muchas parafinas, muchas ceras, y no tendría mucha elasticidad, sino sería más bien muy viscoso. Y se rompería muy rápido. Y yéndonos al otro lado, tendríamos ya un ligante modificado con un agente, que podría ser caucho o polímero, donde le va a dar una propiedad de elasticidad, ¿no? O sea, lo va a mejorar tremendo. Y como decíamos, también la recuperación elástica, ¿no? Que después evitará fallas, digamos, de los asfaltos, que de repente después alguna cosita podríamos estar comentando. Entonces, tú nos conversabas un poco de lo que era la caracterización en todo caso, a través ya del superpay. ¿Cómo es que incide esto, ¿no? A través de que podemos lograr, digamos, un mejor conocimiento sobre el comportamiento real del asfalto, ¿no es cierto? Y cómo es que a través de esa tecnología, que yo creo ya estamos obligados a utilizarla en el Perú, bajo qué ensayos, qué equipos requerimos en todo caso para ello. Es correcto. En nuestro país, tengo entendido, Petroperú es la primera empresa que ha adquirido los equipos de laboratorio Superpay en su refinería Talara. Y Petroperú, de una forma u otra, ha categorizado sus ligantes asfálticos como Superpay desde el año 2000-2001. Lo viene haciendo tanto en el extranjero como con su propio laboratorio. Pero el resto no. Vale decir, Sensico, el gobierno central, el Ministerio de Transportes, la otra empresa productora de Repsol, etcétera, la verdad no se escucha, no clasifica. No sabemos si efectivamente han hecho un esfuerzo de una inversión de 300 a 400 mil dólares que vale todos estos equipos para poder categorizar el gigante asfáltico reológicamente como Superpay. ¿Por qué? Porque los ensayos fundamentales reológicos que ya van a entrar con estos equipos consideran la evaluación de los modos de deterioro que tienen las mezclas asfálticas, o sea, la deformación permanente y el agrietamiento por fatiga. Entonces, el enfoque de esta tecnología está dirigido a, primero, realizar ensayos reológicos fundamentales del asfalto. Se lleva a cabo mediante reómetros, que es una nueva visión de la evaluación del ligante, ¿no? Segundo, ver métodos de predicción del comportamiento del pavimento, porque las mismas propiedades reológicas del ligante asfáltico
al fin y al cabo van a tener un papel importante que jugar ya en la mezcla. En la mezcla, claro, claro. Entonces, teniéndolo primero, se va a poder hacer métodos de predicción del comportamiento. Mira, qué interesante, o sea, podemos saber qué va a pasar, digamos, en el futuro, cómo se va a comportar ese asfalto ya como componente, digamos, de una mezcla asfáltica también. Es correcto. Sí, sí. Es correcto. Este temita, además de ser muy interesante, Ricardo, es un poquito amplio. Yo te pido, por favor, un minutito para que hagamos un pequeño corte, como siempre hay esta exigencia, y regresamos. Entonces, amigos, no se nos vayan, que esto cada vez se pone más interesante. Mis amigos, retornamos con esta interesantísima conversación con mi amigo, el ingeniero Ricardo Viso. Como ya les comenté, él es un funcionario de muchos años, de más de 30 años en Petroperú, y domina pues a profundidad el tema de lo que es los asfaltos. Y ahora justamente estamos tratando un tema interesantísimo de los asfaltos, que viene a ser la reología del asfalto, ¿no? Cómo es que se comporta el asfalto en función a la composición química. Nos estaba diciendo, Ricardo, comentando ya el tema de lo que es el SuperPay, ¿no? Que es una forma, digamos, de caracterización a nivel superior de lo que vienen a ser los asfaltos, y que reemplaza a lo que viene a ser la caracterización o clasificación, ¿no? A través de la penetración y la viscosidad, que a veces no son parámetros suficientes para efectivamente determinar un comportamiento de un asfalto ya en obra, en función de los climas, de la geografía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este tema, Ricardo, dentro de la reología, lo que viene a ser ya la aplicación del SuperPay. Ahora, tenemos que recordar también, Ricardo, que el SuperPay viene desde el año 84, 85, ya tiene muchos años, y que viene siendo aplicado pues ya en muchos países, ¿no? Y entonces a veces, como yo les digo a veces a mis alumnos en las universidades en las que dicto el curso de pavimentos, esto no es nueva tecnología. Para nosotros es nuevo porque no la estamos aplicando, ¿no? Pero en realidad es una tecnología que ya tiene muchos años y que inclusive siguen las investigaciones, y que lo que dio, digamos, los resultados del SuperPay que se vieron en el año 90, por ejemplo, actualmente se sigue investigando y ya hay problemas con eso, y tenemos pues cada vez cosas mayores. Ya estamos en el 2011, ¿no? Y del año 84, 85, 86, que se da, digamos, este proyecto SHARP del sistema SuperPay. Entonces ahí es donde al final conversaremos un poco qué tenemos que hacer también para no seguir todavía tan relegados desde el punto de vista de la tecnología de los pavimentos asfálticos, que finalmente pues se refleja en que las obras no duran lo que debe ser, ¿no? Ahora, tú comentabas una cosa muy interesante. Petroperú, desde el año 2001, 2002, ya viene clasificando asfaltos, ¿no? O caracterizando a través de SuperPay. Y yo sí me enteré en un congreso nacional acá del APC, creo que fue el 2004, que justamente Petroperú fue la primera institución que adquirió los equipos SuperPay, porque tenemos que partir de ello. Si nosotros queremos caracterizar nuestros asfaltos con SuperPay, hay que hacer los ensayos que correspondan y tener los equipos, lógicamente, que correspondan para hacer esos ensayos. De lo contrario, no podemos hacer nada. ¿Cómo podríamos caracterizar sin ello, no? Entonces, estos equipos, que ya en otros países son muy conocidos, ya los tiene Petroperú. No sé si nos podrías ampliar un poquito ya cómo es que vienen ustedes aplicando a través de estos ensayos, y qué podemos hacer para avanzar más rápido en este tema. Sí, mire, efectivamente, Petroperú ha venido preocupándose, como lo viene haciendo ahora, en mantener la calidad de sus asfaltos, ¿no? Tanto convencionales como SuperPay. Del año 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, etcétera, si no tenía el equipo, se mandaba las muestras al extranjero, ya, para clasificarlos a laboratorios especializados, y teníamos nosotros las performance grade de cada logrado de penetración. Ah, mira, ¿qué? Eso a través del tiempo, y lo pueden ver en la página web de Petroperú, hay una tabla ahí comparativa, se mantiene. Y justo en el Congreso Nacional del Asfalto del año pasado, se presentó un tema en ese sentido, pero ya evaluando el cemento asfáltico PEN 85-100, modificado con un polímero SBS, mostrando tablas comparativas de SuperPay con los parámetros reológicos que vamos a hablar entre un momento, que dan un valor superior de comportamiento, y también con las propiedades propias, valga la redundancia, de la misma normatividad de la modificación del ligante con polímero, vale decir, valores de punto de ablandamiento, de recuperación elástica. ¿Cómo mejoraba, digamos, aplicándolo? Un efecto comparativo para ver el convencional comparado
Con el modificado. Con el modificado y con el super PAVE. Características reológicas. Sí, eso está en la página web, lo pueden ver y lo hemos presentado en el Congreso Nacional del Asfalto el año pasado. Pero volviendo un poco al tema de estos ensayos super PAVE, estos ensayos fundamentales reológicos del ligante asfáltico que desarrolla super PAVE utiliza equipos especiales que son viscosímetros, pero ya con otra visión, otro comportamiento, ya el efecto rotacional, el torque, el famoso Brufil, ¿no? Exactamente, donde ya se evalúa ya la afluencia del ligante asfáltico, pero en función ya a parámetros de torque, de cizallamiento. De corte, digamos. Los reómetros que se utiliza para poder simular, digamos, cargas cargas de diferentes niveles al gigante asfáltico en la muestra y evaluar la respuesta a cada carga que se le da y hacer gráficos y diseñar los parámetros que nosotros tenemos. Ahora lo vamos a mencionar. Y el reómetro de viga, vale decir, el reómetro dinámico de cizalla y el reómetro de viga. Cada uno de estos equipos, por ejemplo el equipo rotacional, ayuda a evaluar la viscosidad, pero su nombre lo indica, rotacional, y nos permite hacer un ploteo de un gráfico entre la viscosidad que se obtiene para cada frecuencia de carga que se simula en el aparato. Entonces vamos a tener unas curvas, y estas curvas nos van a dar una información para analizar el comportamiento, la fatiga, por ejemplo, a determinadas temperaturas que nosotros podemos tener, ¿no? Y estudiar el comportamiento frente a las deformaciones plásticas que podrían presentarse. Si se utiliza, por ejemplo, el reómetro dinámico de cizallamiento, este es un equipo que permite ya romper el esquema y llegar a la innovación con parámetros nuevos del super PAVE. Vale decir, con esto se cuantifica o se halla el módulo complejo de cizalla, que es llamado el eje asterisco, y el ángulo de fase. Que son los parámetros reológicos. Módulo complejo. Entonces, en ese aparato también se utilizan frecuencias oscilatorias de carga y se espera la respuesta a esas frecuencias, vale decir, de acción y reacción. Esas respuestas a esas frecuencias nos van a determinar, digamos, el ángulo de desfase, que se le llama el delta, ¿no? Que va entre 0 y 90. Ese ángulo de desfase va a evaluar, como vemos en este triángulo, si este módulo complejo de cizallamiento, la respuesta, si la respuesta a esa oscilación, a ese esfuerzo, fuera de 90 grados, entonces estaríamos hablando de un ligante que tiene un módulo 100% viscoso. Y si tuviera una respuesta de 0 grados, sería 100% elástico. Pero eso no se va a dar en la práctica. Siempre va a haber un punto intermedio. Entonces, evaluando un ligante asfáltico proveniente de una materia prima 1, 2, 3, 4, 5, vamos a tener diferentes valores del módulo complejo de cizallamiento, que podrían estar acercándose al módulo viscoso de 90 grados o al módulo elástico de 0 grados. Y de ahí, de esa performance, es que se hacen gráficos y se pueden interpretar y evaluar mejor el comportamiento orientado a la larga durabilidad del... Ahora, este ensayo es para temperaturas altas, ¿no es cierto? O sea, cómo se comporta el asfalto a temperaturas altas. Es correcto. ¿No? En cuanto a lo que es el reómetro de corte dinámico, también se le llama, ¿no? Correcto. Dinámico. Exacto. El DCR, que es el reómetro dinámico de corte o de cizalla, es el que estamos hablando, y evalúa, digamos, la respuesta de reacción ante una acción que se le hace mediante un ángulo de respuesta, y ese ángulo va a determinar el componente viscoso o elástico del módulo complejo de cizallamiento. Ya, claro. Y va a tener un valor numérico, matemático. Así es, ¿no? Y justamente estos parámetros del asfalto, que es el módulo complejo y el ángulo delta,
se genera una relación entre ellos, ¿no es cierto? Es correcto. Y justamente a través de esa relación, digamos, que nosotros podamos obtener en función del seno-coseno, es que se estaría prediciendo en todo caso ya cuál va a ser el comportamiento del asfalto a futuro. Claro, porque como una cuestión previa, se tiene el valor numérico, matemático de cada parámetro. El ángulo, X grados, y el módulo de complejo de cizallamiento con otro valor. Pero estos solamente están como parámetros. La tecnología SuperPave hace de que ya se le dé una función matemática a esos parámetros. Se los relaciona entre ellos, digamos. Los relaciona entre ellos, da un valor, y la tecnología SuperPave ya tiene su propia tabla de especificación donde se comienza a diseñar el comportamiento en función a la temperatura. De la temperatura. En función a esos valores, como lo vamos a ver rápidamente acá, ¿no? Pero estos valores nos permiten hacer curvas. Por ejemplo, el gráfico Cole-Cole, que se grafica los diferentes resultados que se va teniendo en el ensayo que se le hace al ligante para determinar el grado de cuán viscoso o cuán elástico es y en qué rango se mueve. El cual se acerca más, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces aquí, por ejemplo, en esta figura se representan dos betunes. Ajá. Y círculos asociados, y queda de manifiesto que el ligante B, que es un asfalto modificado con un polímero, tiene para las frecuencias un estudio de menor módulo G y menor viscoso y elástico que el ligante, digamos, convencional. Sí, el otro tipo de ligante. Lo que te quiero decir es de que teniendo ya estos parámetros permite al ingeniero de pavimentos hacer muchos análisis. Es, claro. Y eso es bueno porque se va a llegar a un punto óptimo de conclusión, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Qué interesante este tema, pues, de los... y me olvidaba un poco de comentarles a mis amigos, pues, el ingeniero Ricardo Viso, él es un ingeniero petroquímico. Sí, petroquímico, ¿no? Por eso es que conoce mucho, pues, este tema de la química del asfalto, que es lo que al finalmente genera comportamiento reológico del mismo, y que de repente los civiles, pues, en sí no tenemos mucha formación en eso, ¿no? Ya meternos un poquito más a fondo de lo que viene a ser la parte química de los asfaltos. Exacto. Fíjate qué importante ese tema, ¿no? Porque en función de ello nuestros pavimentos duran o no duran, pues, ¿no? O usamos mal o usamos bien nuestro asfalto. Ricardo, continuando un poco con los equipos que estabas tú comentando, ya hemos visto el DCR, que es el reómetro dinámico de corte, ¿no? Y que nos comentabas que a través de él nosotros podemos obtener los parámetros reológicos del asfalto, como es el módulo complejo y el ángulo de fase, y su relación entre ellos, pues, acercarnos hacia dónde van, ¿no? Al sistema viscoso o al sistema elástico, lo que finalmente nos permite inclusive predecir un poco qué va a suceder. Claro, el comportamiento, ¿no? Frente a la fatiga y al agüellamiento. Y al agüellamiento, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No es cierto? Dime, y los otros tipos de caracterizaciones con los otros equipos, porque hemos hablado hasta ahorita del viscosímetro Brufil, hemos hablado del DCR, pero existen también otros que se trabajan en función de temperaturas, ¿no? ¿Cuáles otros? Hay un reómetro de viga, que es el BBR, donde evalúa prácticamente, simula la rigidez de la carpeta. Es para temperaturas bajas. Exactamente. Entonces, estos valores están dentro de una tabla de especificación y se van tomando las mejores respuestas de los ensayos que se hace y se va diseñando la performance de ese ligante, de tal forma que al final vas a decir, ok, este ligante asfáltico tiene un grado de funcionamiento o de performance grade de más X grados centígrados hasta menos Y grados centígrados. Es el rango UT térmico que va a funcionar bien, ¿no? Pero ¿cuál es lo que es importante ir subrayando ya? Es de que necesariamente tiene que haber un criterio evolutivo de análisis. Ya no podemos seguir en lo mismo. Cierto. El país mismo nuestro está en procesos de cambio y cada vez su performance es mucho más competente, económicamente, de desarrollo social, económico, y nosotros, o la ingeniería de pavimentos, no puede quedarse ahí. Tiene que andar al mismo ritmo que le está tocando el gobierno central. Entonces, ese criterio evolutivo necesariamente tenemos que dar un salto a través de experiencia e investigación, desde la categorización convencional
a los criterios de performance. Definitivamente, Definitivamente. sí, sí. Y en eso, pues mira, yo diría lamentablemente, que me disculpen los amigos que no piensan así, pero tenemos ya que, como dicen, ponernos las pilas, ¿no? De tal manera que haya un mayor avance en lo que es la investigación y la aplicación de estas nuevas tecnologías. Fíjate, si nosotros razonamos un poquito, digamos, a mayor profundidad este tema de que los pavimentos no duren la vida útil. Entonces, sabes que nosotros como ingenieros civiles diseñamos el pavimento y le damos una vida útil. Entonces, yo diseño un pavimento y digo, este pavimento lo estoy diseñando para que tenga 20 años de vida útil. Pero, ¿qué pasa si el pavimento se me destroza a los 5 años, como a veces sucede, que no alcance esa vida útil, ¿no? A mí me costó, determiné un presupuesto para que mi pavimento dure 20 años, digamos 100 kilómetros a $1 millón por el kilómetro, son 100 millones de dólares, ¿no? Pero si se me termina al 25%, o sea, a los 5 años, mira la cantidad de dinero que pierde el país. Estamos hablando de 75%, o sea, de 75 millones de dólares. Tú te imaginas los gobiernos, nuestro Estado, ¿qué podría hacer con esos 75 millones de dólares? ¿No? Claro, lo que llaman los gastos públicos. No, claro, ¿no? Tiene que reducir gastos públicos. No, y lo que pasa es esto, ¿no? De que yo hago algo para que dure 20 años y dura 5 años. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Hay una pérdida, y como las obras, en este caso de las carreteras, los pavimentos son bastante costosas, ¿no? Estamos hablando a veces hasta de $2 millones el kilómetro, $1,5 millones cuando se complica, digamos, a veces estos tipos de trabajos, ¿no? En selva, en sierra, problemas geodinámicos y tantas cosas, lluvias, climas que se presentan y hay problemas. Entonces, resulta que un Estado que no tiene, digamos, excesivos recursos, pierde ingentes sumas de dinero. Fíjate tú, de esos 100 kilómetros nomás que estoy un poco comentando, y se pierden 75 millones de dólares, ¿cuánto podría ser el Estado en hospitales, posiblemente, en postas médicas, en colegios, para la gente pobre, no para la gente que tiene dinero, no sino para la gente? Entonces, fíjate qué bien hacemos y haríamos nosotros, digamos, los peruanos, los técnicos que nos dedicamos a esto, cuando decimos permanentemente, oye, hay que mejorar, porque no podemos seguir en este tema. Sí, mire, es cierto eso, porque si hoy en día vemos a los países vecinos ya están incursionando en introducir a sus especificaciones estos parámetros. Ese es otro tema. O sea, cualquier libro especializado de Brasil, de Petrobras, de Ecopetrol, de Petroecuador, de Chile, ya están metiendo ya estos paramímetros reológicos para poder evaluar el comportamiento. Sí. O sea, necesariamente. Yo diría, ya lo han puesto hace tiempo, ¿no? Y ya viene el tema ahí, lógicamente, de las especificaciones que necesariamente, digamos, acá son importantes e indispensables para ir trabajando esto. Ahora, fíjate, Ricardo, de repente nosotros, que un poco estamos metidos en el tema y siempre a veces coincidimos en congresos internacionales de diferentes países, y entonces ahí se nota pues la diferencia del avance, ¿no?, que tenemos nosotros, si lo comparamos con países cercanos, ¿no?, Brasil, Chile, Argentina, nos llevan, hay que reconocerlo, porque si no reconocemos nunca también tratamos de avanzar, ¿no? Nos llevan bastante ventaja. Entonces, al final creo que sería bueno que nos des unas recomendaciones en ese sentido. Para ir un poco terminando el tema de lo que es la reología del asfalto, ¿nos podrías comentar algo más, digamos, de lo que es Superpay en sí para ir cerrando ese tema? Básicamente es llegar a lo que teníamos que llegar, que es hablar sobre la caracterización reológica. O sea, la evaluación del comportamiento viscoelástico del ligante bituminoso a través del módulo complejo y el ángulo de fase, que estos resultados van a representar gráficas siguientes para poder hacer gráficas que simulan el paso de tráfico pesado o comportamiento a la fatiga, y ya relacionar estos parámetros en un significado o en un parámetro que califique cuán resistente va a ser mi ligante asfáltico a la deformación permanente o a la fatiga. Por ejemplo, se puede diseñar lo que se llaman los diagramas de Black para poder estudiar y ver el comportamiento elástico de los asfaltos. En función de los parámetros G y D. Asterisco y del delta, ¿no? También puedes hacer un gráfico de curvas isocrónicas de esos parámetros más la temperatura y hacer
y evaluar y analizar cómo va a ser el comportamiento a una simulación del tráfico pesado. Y el comportamiento de la fatiga también a través de estos parámetros. Entonces, para poder ir entendiendo esto, tenemos que llegar a lo siguiente. A la predicción del comportamiento del pavimento. O sea, si nosotros ya conocemos cuáles son las características reológicas del ligante, a través del G asterisco, del delta y todo lo demás, viscosidad, etcétera, sí, a partir de eso nosotros podemos predecir el comportamiento del pavimento, porque al hablar de pavimento estamos hablando del ligante asfáltico más agregados y otros. Y desde los ensayos fundamentales reológicos de ligantes asfálticos. Entonces ya aparece un parámetro Sharp SuperPave que evalúa el routing o la deformación permanente, que es el G asterisco sobre el seno de delta. Esa es la relación entre ellos. Exactamente. Entonces, en conclusión... Ese es el agüellamiento, ¿no? Correcto. El agüellamiento. En conclusión, podemos decir de que los altos valores de este G asterisco sobre el seno de delta indican una mejor resistencia a la deformación permanente. Vale decir, si yo tengo un asfalto A y un asfalto B, y a los dos le hago todo el análisis reológico y los ensayos fundamentales reológicos, y a la final el asfalto A me da un G asterisco seno de delta, un parámetro Sharp de deformación más alto, numéricamente hablando, que el otro, que el asfalto B, quiere decir de que el asfalto A es de performance superior, es mejor, va a resistir mejor la deformación permanente. Claro. Y eso te está demostrando Con esto se demuestra, cosa que no se podría ver con los parámetros clásicos de penetración, no sabías a dónde ir, ¿no? Esa es la ventaja, digamos, ¿no? Es correcto. Y el otro parámetro que aparece es el parámetro de fatiga, que evalúa la resistencia a la fatiga, que es el G asterisco por el seno de delta. Por seno de delta, sí. Entonces, en resumen, podríamos decir de que menores valores del G asterisco por seno de delta matemáticamente le corresponden a una mayor resistencia a la fatiga. Entonces, cuanto menor es ese valor, el ligante tiene mejor comportamiento. Y esa fatiga, pues, que normalmente se genera, digamos, por el exceso de carga, ¿no? Y a medida que va pasando los años, de repente estuvo mal diseñado el pavimento, las capas, los espesores no son suficientes, entonces viene el fisuramiento y a través de la fatiga. Entonces, estos parámetros ya entran en una tabla y nos van a permitir rápidamente determinar los módulos de resistencia a la carga de tráfico, que está medido por G asterisco sobre seno de delta, que un alto valor indica una mejor resistencia, y el módulo de resistencia a la fatiga, que está medido por G asterisco por el seno de delta, que un menor valor indica una mayor resistencia a la fatiga. Estos son parámetros que están dentro de la tabla de especificación SuperPave. Entonces, ya ahí, como llegando a una conclusión, podríamos decir de que la medición tradicional en base a viscosidad lineal, penetración, ductilidad, punto de ablandamiento, no son suficientes para describir el comportamiento viscoelástico del ligante asfáltico. Necesariamente tenemos que entrar a la medición SuperPave y a utilizar los parámetros reológicos para poder cuantificar. Cuantificar mejor, o sea, cómo se va a comportar el asfalto. Así es. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla que es un resumen de los grados de desempeño de la tecnología SuperPave, donde vemos que aparecen números grandes y números negativos que van a determinar la performance a una alta temperatura, menor temperatura, etcétera. Bueno, es la clasificación SuperPave, ¿no? Así es. Que está en función de las temperaturas mínimas, bajas y altas también. Así es. Y eso lo va a dar el diseño del ligante asfáltico SuperPave con los equipos de laboratorio. Pero acá lo que es interesante es ver los resultados de lo que hemos venido hablando. Por ejemplo, la viscosidad rotacional tiene un valor que tiene que ser menos de 3 pascal por segundo a 135, por ejemplo. Después está el reómetro de corte dinámico, que es el G asterisco sobre seno de delta, que tiene que ser mayor o igual que un kPa. Pero esto es, como dice original, estas pruebas se le hacen al ligante original. Después se le hace un envejecimiento a este ligante, y después del envejecimiento se le hace otra vez
con el reómetro dinámico de corte, otra evaluación. Para ver cómo ha variado, digamos. Claro, o sea, qué propiedades ha perdido y qué es lo que se mantiene. Y la interpolación en esta tabla con todos los parámetros calculados van a ir diseñando el grado de performance de ese ligante y finalmente podremos concluir y decir, este ligante tiene un grado de performance PG 68 menos 22, por decir. Y al mirar 68 menos 22 va a estar en función de los valores que ya hemos obtenido en hacer previamente, digamos, estos parámetros previamente en los equipos que hemos mencionado, ¿no? Qué bueno, Ricardo, interesantísimo. Mis amigos, ven ustedes, lamentablemente el tiempo siempre nos va ganando. Para entrar a nuestro último bloque les pido que por favor nos esperen un minutito y luego continuamos. Permiso. Mis amigos, continuamos pues en esta conversación, esta entrevista muy interesante al ingeniero Ricardo Viso de Petroperú. Lamentablemente, como siempre lo comentamos, el tiempo nos gana. Tenemos ya que terminar nuestro programa. Pero antes, Ricardo, quisiera que nos comentes en una forma muy rapidita el tema de la modificación del asfalto con caucho, con esto de los neumáticos, ¿no?, de los vehículos. Más bien sí quisiera comprometerte públicamente que hagamos un programa especial exclusivamente de lo que es caucho, que yo creo que en el Perú también ya tenemos que entrar con fuerza en este tema. Entonces vamos a coordinar una fecha que por favor te ruego lo podamos ver después, para hablar los 30, 40 minutos de lo que es solamente la modificación del asfalto con caucho. No sé si nos dices unas cuantas cositas muy que digo, introductorias, y luego más bien nos pudieras dar tus recomendaciones, digamos, especie de conclusiones, qué tenemos que hacer, digamos, en el Perú para mejorar nuestra tecnología, en función de lo que hemos conversado. Con respecto a lo primero, Petroperú está apoyando mucho la iniciativa de la empresa privada que quiere incursionar en esta tecnología del uso del polvo de caucho proveniente de los neumáticos fuera de uso, así se llama, ¿no? Y se le llama los NFU, neumáticos fuera de uso. Esto tiene una molienda de por medio, una maquinaria un poco especial de por medio, para lograr una granulometría que al final, esa granulometría en unas dimensiones va a determinar algunos métodos de aplicación, que se llama básicamente o genéricamente método de la vía seca, la vía húmeda, cómo se le utiliza. Que de una manera u otra es el tratamiento de este polvo de caucho, esta granulometría, utilizado como un árido más dentro de la mezcla, del diseño mezcla, que vendría a ser el método seco, o como un agente modificante del asfalto, que vendría a ser el método de la vía húmeda. Sí. Entonces, más ya no hay más que decir, porque muchos investigadores han dado vueltas a este asunto y no se va a demostrar otra vez lo que ya mucha gente ha demostrado. Ya se sabe que los parámetros reológicos y SuperPave, que todo lo que hemos hablado del asfalto modificado con caucho, es superior al asfalto convencional. Por eso lo amarrábamos un poquito con el tema que estamos tratando, ¿no? Correcto. Parámetros reológicos del asfalto con caucho tiene mucho mejor comportamiento que un asfalto convencional, digamos, ¿no? Es correcto. Y eso, bueno, es toda una especialización, digamos, y la utilización, experiencia de otros países, ¿no? Sí, pero también permíteme, Néstor, aprovechar la oportunidad una vez más, porque a lo largo de todos los congresos yo siempre cierro las exposiciones con las mismas conclusiones que de una manera u otra tenemos que seguir repitiendo, ¿no? Los parámetros convencionales de penetración, viscosidad, punto de ablandamiento, de utilidad, no son suficientes para describir el comportamiento reológico del asfalto y su incidencia en la mezcla. Definitivamente. Es necesario que exista un cambio en la normatividad peruana, que se implemente ya parámetros SuperPave, que las bases técnicas de las licitaciones de carretera ya contemplen un valor agregado y nueva tecnología, porque si no nos vamos a circunscribir en lo mismo. Entonces yo tengo conocimiento de que hay algunas voluntades muy particulares de algunas empresas constructoras que están haciendo cosas, pero no es suficiente. Es un buen inicio, pero el Estado peruano, el Ministerio de Transporte o no sé quién, tiene que ser el motivador en todo esto, ¿no? Y diseñando el ligante asfáltico desde un punto de vista de la ingeniería de la reología,
definitivamente se obtendrán pavimentos más duraderos y repercutirá en ahorro económico, como